Bien, ahora hablaremos de la pirámide de la medicina basada en evidencia. Para comenzar, esta pirámide es una representación gráfica jerárquica de diferentes tipos de evidencia utilizados en la práctica clínica. En esta pirámide se va a priorizar la calidad de la evidencia en la toma de decisiones médicas. En la base de la pirámide se encuentran los estudios que tienen menor calidad y menor fiabilidad, y en la cúspide se encuentran los de mayor calidad, es decir, los más confiables. Enseguida les detallaré las diferentes partes de la pirámide, comenzando de la cúspide a la base. Para empezar, encontramos las revisiones sistemáticas, que son una parte fundamental de la pirámide de la medicina basada en evidencia y ocupan la cúspide por esto mismo. Esto significa que representan uno de los niveles más altos de evidencia disponible. Ahora vamos a ver a detalle las revisiones sistemáticas de la pirámide de la medicina basada en evidencia. Comenzamos con la recopilación de evidencia. Las revisiones sistemáticas son estudios que recopilan y evalúan y sintetizan de manera exhaustiva la evidencia disponible sobre una pregunta de investigación específica. Esto implica buscar, seleccionar, evaluar críticamente y resumir la evidencia de múltiples estudios primarios relevantes. El punto 2 que nos compete es la metodología rigurosa. Las revisiones sistemáticas utilizan una metodología rigurosa y transparente para minimizar el sesgo y garantizar la reproductividad de los resultados. Esto incluye un protocolo predefinido, criterios de inclusión y exclusión claros, búsqueda exhaustiva de literatura, evaluación de la calidad de los estudios incluidos y síntesis de resultados de manera sistemática. El punto 3 es el nivel de evidencia alto. Debido a su diseño metodológico riguroso y su enfoque en la síntesis de la evidencia disponible, las revisiones sistemáticas se consideran uno de los niveles más altos de evidencia en la pirámide de la medicina basada en evidencia. El punto 4 es el suministro de conclusiones confiables. Las revisiones sistemáticas proporcionan conclusiones más confiables y generalizables que los estudios individuales, ya que integran los resultados de múltiples estudios para obtener una visión más completa y precisa de una determinada intervención o pregunta de investigación. Y el punto final, el punto 5, es la base para la toma de decisiones clínicas. Las revisiones sistemáticas son fundamentales para la toma de decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia disponible, ya que resumen de manera objetiva y sistemática la evidencia científica relevante sobre un tema específico. En resumen, las revisiones sistemáticas son esenciales en la pirámide de medicina basada en evidencia, ya que proporcionan una evaluación crítica y sistemática de la evidencia disponible, lo que ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas y basadas en evidencia en la práctica clínica, para sobre todo asegurar la integridad del paciente y su mejoría eh, en cuanto a los tratamientos que se les da. Ahora vamos con la siguiente etapa de la pirámide: los ensayos clínicos controlados aleatorizados, o SA por sus siglas. Son considerados uno de los pilares fundamentales de la pirámide de la medicina basada en evidencia, debido a su diseño robusto y capacidades para establecer relaciones causales entre una intervención y sus resultados. Ahora vamos a ver una explicación un poco más detallada sobre estos ensayos clínicos controlados aleatorizados. Para empezar, tienen un diseño robusto. Son estudios experimentales en los que los participantes son asignados aleatoriamente a uno de dos o más grupos de tratamiento. Esta aleatorización ayuda a minimizar el sesgo de selección y a garantizar que los grupos de tratamiento sean comparables al inicio del estudio. También tienen control de variables confusoras. Al asignar aleatoriamente a los participantes,
se controla de manera más efectiva los factores de confusión y se reduce la probabilidad de que los resultados observados sean influenciados por variables externas. También adicionalmente tienen evaluación de la eficiencia de intervenciones. Estos permiten evaluar de manera rigurosa la eficacia de una intervención médica al compararla con un grupo de control que recibe el tratamiento estándar o un placebo. Se considera también el estándar de oro en investigación clínica. Debido a su diseño controlado y aleatorizado, se considera que son un estándar de oro para evaluar la eficacia y la seguridad de algunas intervenciones médicas. Tiene pues obviamente su aplicación en la práctica clínica, ya que estos resultados son fundamentales para guiar la toma de decisiones clínicas, que se tiene que basar siempre en la mejor evidencia disponible, como ya ha estado mencionado. En resumen, los ensayos clínicos controlados aleatorizados ocupan un lugar destacado en la pirámide de la medicina basada en evidencia, debido a su diseño riguroso y su capacidad para establecer relaciones causales entre las intervenciones médicas y los resultados observados. Bien, ahora el siguiente que veremos son los ensayos controlados no aleatorizados. Son un tipo de estudio clínico en el cual los participantes no son asignados aleatoriamente a los diferentes grupos de tratamiento, al contrario de como veníamos viendo en el anterior. En los ensayos no aleatorizados, la asignación de los participantes a los grupos de tratamiento se realiza de manera no aleatoria, a menudo basada a preferencias del paciente o disponibilidad o algún tipo de criterio clínico. Ahora veremos un poco más a fondo esto. Tiene, por ejemplo, sesgo de selección. Las asignaciones no aleatorias de los participantes pueden introducir sesgos en la selección de los grupos de tratamiento, lo que puede afectar la comparabilidad entre los grupos. Otro sesgo que poseen es el sesgo de asignación. La falta aleatorizada puede llevar a un sesgo de la asignación de los participantes a los grupos de tratamiento, lo que influye en los resultados. Y el sesgo de confusión. La presencia de factores de confusión no controlados puede dificultar la interpretación de los resultados y la atribución de los efectos observados en la intervención en estudio. A pesar de estas limitaciones, que son bastante claras, los ensayos controlados no aleatorizados pueden ser útiles en situaciones en las que la aleatorización no es factible o éticamente aceptable. Sin embargo, es importante interpretar los resultados de estos estudios con precaución y considerar su calidad y validez en el contexto de la toma de decisiones clínicas. La pirámide de la medicina basada en evidencia es importante recordar esto, se utiliza como una guía para los profesionales de la salud en la evaluación crítica de evidencias disponibles y en la toma de decisiones clínicas. Ahora bien, veamos los estudios cohortes, que son una parte igualmente importante de la medicina basada en evidencia y ocupan un lugar significativo en la pirámide. Ahora vamos a explicar un poco más a fondo esto. Eh, el diseño de estudio de los cohortes son estudios de observación en los que un grupo de individuos, que se denomina cohorte, es seguido a lo largo del tiempo para evaluar la asociación entre ciertos factores de riesgos o exposición y el desarrollo de una enfermedad o resultado específico. La identificación de factores de riesgo en este método es útil para identificar los factores de riesgo que ya se mencionaron o protectores para una enfermedad específica. Al seguir un cohorte de individuos durante un periodo de tiempo, los investigadores pueden determinar la incidencia de la enfermedad y analizar la relación con diferentes variables de exposición. El punto 3 sería el establecimiento de las relaciones temporales. Estos estudios de cohortes permiten establecer relaciones temporales entre la exposición a ciertos factores y el desarrollo de una enfermedad,
lo que es fundamental para determinar la casualidad. El siguiente punto sería la medición de incidencia y riesgo relativo. Los estudios de cortes permiten estimar la incidencia de una enfermedad en una población y calcular el riesgo relativo, que es una medida de la asociación entre una exposición y el desarrollo de una enfermedad. En resumen, estos estudios desempeñan un papel importante igual en la medicina basada en la evidencia al proporcionar información sobre la asociación entre factores de riesgo y resultados de salud a lo largo del tiempo. Nuestro siguiente paso en la pirámide son los estudios de casos y controles. Estos son un tipo de diseño de estudio observacional ampliamente utilizado en la medicina basada en la evidencia. Y veamos algunos puntos claves. Su diseño de estudio, en este caso los investigadores seleccionan un grupo de individuos con la enfermedad de interés, que serían los casos, y los comparan con un grupo de individuos sin la enfermedad, que serían los controles. Se recopila la información retrospectiva sobre la exposición a ciertos factores de riesgo o características en ambos grupos para evaluar la asociación entre la exposición y la enfermedad. Y el siguiente punto de esto sería la identificación de factores de riesgo. Los estudios de casos y controles son útiles para identificar factores de riesgo para una enfermedad específica al comparar la exposición a ciertos factores entre los casos y los controles. Esta comparación permite determinar si la exposición a un factor específico está asociada con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Tienen eficiencia temporal y costos. Los estudios de casos y controles son más eficientes en términos de tiempo y costos en comparación con otros diseños de estudio, ya que se pueden realizar con un periodo de tiempo más corto y a un costo menor. Algunas limitaciones que tienen los estudios de casos y controles pueden verse afectados por sesgos de selección y memoria, ya que la exposición se evalúa retrospectivamente. Además, la casualidad no puede ser establecida de manera definitiva en este tipo de estudios. En resumen, los estudios de casos y controles son una herramienta importante de la medicina basada en evidencia para identificar factores de riesgo y explorar asociaciones entre la exposición a ciertos factores y el desarrollo de enfermedades, lo que contribuye a la toma de decisiones como todos los puntos que ya hemos visto. Por último están las series de casos clínicos, que son estudios descriptivos que informan sobre un tratamiento de enfermedad en un número limitado de pacientes. Como un pequeño resumen o repaso de todo esto que vimos, la pirámide de medicina basada en evidencia es fundamental para la toma de decisiones del personal de salud, ya que nos permite tener una guía sobre qué fuentes son más confiables, si necesitamos buscar un poco más para dar el tratamiento adecuado y no terminar empeorando o